Bueno, seguimos con los tutoriales sobre la inmunología, siguiendo el esquema conceptual que teníamos. Vamos a ver la respuesta adaptativa, el sistema adaptativo y la respuesta inmune primaria. Vamos a intentar ver lo más esencial de todo esto. ¿De acuerdo? Aquí salen conceptos como antígenos, anticuerpos, linfocitos, que son glóbulos blancos. Bueno, vamos a ver un pequeño esquema, o vamos a intentar explicarlo con un pequeño esquema de todo esto. Conceptos básicos. El concepto de antígeno. ¿Qué es un antígeno? Antígeno es toda sustancia extraña que entra al organismo que puede desencadenar la respuesta inmune. ¿De acuerdo? Entonces ¿dónde están los antígenos? Pues están en los microorganismos, en la superficie de los virus, la superficie de las bacterias, pero también en la superficie de cualquier célula. Es todo aquello que hace que un organismo, un cuerpo, el cuerpo humano, reconozca como extraño y potencialmente perjudicial a algo que le entra. ¿De acuerdo? Entonces, para lo que nosotros nos interesa ahora, pues diremos que los antígenos son moléculas que se encuentran en la superficie de virus, bacterias, es decir, de microorganismos. Concepto de anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo? Pues los anticuerpos son proteínas que segregan unos linfocitos específicos, los llamados linfocitos B, como respuesta a la entrada de un antígeno. Si no hay antígeno, no hay anticuerpo específico contra él. Estos anticuerpos se encargan de destruir el antígeno o el portador del antígeno, el virus, la bacteria o el microorganismo que los lleve. En la respuesta específica intervienen los linfocitos. ¿Cuántos tipos de linfocitos hay? Pues básicamente están los linfocitos T, de los cuales hay dos tipos a su vez. Linfocitos CD8 o TC, de células citotóxicas, que se encargan, lo veremos luego, de destruir células infectadas. Los linfocitos CD4 o TH, que son linfocitos imprescindibles para que se desarrolle toda la respuesta inmune, porque sin ellos no pueden actuar los siguientes linfocitos, que son los linfocitos B. Los linfocitos B son los que segregan los anticuerpos. Decir que los linfocitos CD4 o TH son los linfocitos atacados por el virus del SIDA, por el VIH. Bien, una vez que ha entrado el antígeno al cuerpo y está circulando por la sangre y está atacando las células, el virus, la bacteria, pues ese antígeno es detectado por diferentes células del organismo, otro tipo de glóbulos blancos, los macrófagos, etcétera. Bien, lo importante, la presencia de antígenos en sangre hace que se activen los linfocitos. Por la sangre tenemos circulando linfocitos inactivos de los tres tipos, TC, TH y B. Son inactivos, pero en su superficie tienen células que pueden reconocer a los antígenos. Cuando un antígeno entra en contacto con la superficie de las células TC, TH o B por diferentes medios, el linfocito se activa. Con que se active uno de cada clase es suficiente. Ese linfocito se activa y empieza a dividirse, lo que se llama activación y proliferación, de forma que a los pocos días o a las pocas horas, depende, en la sangre podemos tener una cantidad inmensa de linfocitos TC, de linfocitos TH y de linfocitos B que han sido activados por el antígeno que ha entrado. Esto puede durar, el tiempo puede depender desde horas hasta muchos días, porque entre los millones de linfocitos que hay, que haya uno que por casualidad interaccione con el antígeno, pues a veces es difícil. Se activan primero los linfocitos TH y luego los linfocitos TC y TB. Bien, esto debe quedar claro, ¿de acuerdo? Es decir, si no hay antígeno,
no hay activación de linfocitos, por muchos linfocitos que tengamos. Los linfocitos son, cada linfocito inactivo que hay en sangre es sensible a un antígeno, por puro azar. Hay millones de linfocitos B, millones y millones de linfocitos T, y cada uno tiene unos receptores de superficie sensibles al antígeno. Entonces el antígeno, cuando interaccione con su receptor, se activa y se empieza a proliferar, de forma que va formando clones de linfocitos, se van formando clones de linfocitos TH, ya todos iguales, linfocitos TC y de linfocitos B. Y ya tenemos la respuesta inmune innata casi hecha. Ahora, ¿qué es lo que queda? Pues que estos linfocitos actúen. ¿Cómo actúan? Los linfocitos TH son imprescindibles para la activación de los linfocitos B. Es decir, los linfocitos B necesitan, para que se active un linfocito B y para que estos empiecen a producir anticuerpos, necesitan la presencia del antígeno, pero a la vez que ya haya linfocitos TH activados. Por eso se llaman linfocitos también se llaman linfocitos ayudantes. Los linfocitos B empiezan a segregar anticuerpos específicos contra el antígeno. Veremos en otros tutoriales cómo intervienen o qué es lo que hacen los antígenos, los anticuerpos frente a los antígenos. Y los linfocitos TC van destruyendo células infectadas, células del propio organismo que están infectadas, pues la van destruyendo para que esos microorganismos no proliferen e infecten a otras células. Todo esto va acompañado de una secreción de sustancias inflamatorias, de sustancias pirogénicas, de cosas, es decir, de toda una serie de acciones complementarias que, por ejemplo, en el caso del coronavirus que tenemos ahora, pues lo que hace es que es tal la cantidad o tal la respuesta que se hace, tal la cantidad de este tipo de sustancias, sobre todo sustancias inflamatorias, que puede llegar a colapsar los pulmones e incluso otras partes del cuerpo, como son los vasos sanguíneos, sobre todo capilares, etcétera, produciendo un colapso fatal del organismo.